Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este nuevo programa. Les habla el pastor Miguel Monroy, colaborador del programa Encuentros, junto con el director del programa, el pastor Nico Ricoy. Pastores del Ministerio Tinajas, con la noble tarea de llenar siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en La Paz, Bolivia, y a la vez en tiempo real desde Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano en diferentes partes del planeta. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Corría la mitad del siglo I. Nuestra historia bíblica de hoy se ubica en los días de Hechos capítulo 18, versículo 24 al 26, en la bulliciosa ciudad comercial de Éfeso. En medio de todo ese ambiente de aquel tiempo, había un hombre judío temeroso de Dios que había venido a la ciudad de Éfeso y se llamaba Apolos. Por el relato bíblico, vemos también que era un hombre intelectual porque era oriundo de la ciudad de Alejandría, una ciudad intelectual. Así que este hombre intelectual se fue a una ciudad comercial. En los lugares intelectuales hay más tiempo para estudiar que en los lugares comerciales, donde todo es trabajar y trabajar. Así que este hombre, Apolos, trata de hacer que los comerciantes religiosos de esa ciudad paren un momento y escuchen la verdad. Lo mismo que hacemos nosotros con usted. Por eso trabajamos tan intensamente. Queremos que usted pare y escuche la verdad. No queremos desviarlo, perjudicarlo, estafarlo y menos engañarlo. Amén. En Hechos capítulo 18, versículo 24 al 26 de nuestra historia bíblica de hoy, vemos también que este hombre, Apolos, no solo era un hombre intelectual, sino que también era un hombre con carisma, con carácter, con mucho conocimiento de las Escrituras y buen predicador. Dicen los tres textos que era elocuente. También vemos un detalle muy importante que nos catapultará hoy para nuestra enseñanza del programa, y es que Apolos era un hombre casi. Sí, ha oído bien. Apolos era un hombre casi, tal como nos contó el otro día nuestro estimado pastor Miguel, que él era también un hombre casi, un predicador casi. Y precisamente de ese casi hablaremos hoy. Hoy hablaremos de los predicadores casi. Esos hombres muy elocuentes, muy intensos, con muchos títulos de teología, con mucho estudio, con muchos años de prédicas, que tienen incluso programas con gran audiencia. Pero, son hombres casi, porque les falta el pleno y total conocimiento de la verdad, como fue el caso de Apolos, y como fue mi caso. Muchos años de predicador y pastor, pero me faltaba una pieza. ¿Y qué pieza? Hasta que en su día me convertí por medio del verdadero evangelio y jurídico, y por eso estoy aquí. Amén. Hoy en día hay miles de Apolos, personas y predicadores casi. Un predicador casi es una persona que le faltan piezas en su teología, como fue el caso de Apolos. Pueden tener títulos, pueden tener muchos años de experiencia como predicadores, pueden tener carisma para atraer a la gente, pueden tener grandes iglesias y muchos medios, pero no tienen la verdad completa, la tienen casi. Y ese es el problema del día de hoy en todas las iglesias evangélico-cristianas, llenas de predicadores casi, llenas de predicadores como Apolos. La enseñanza de hoy va dirigida al ambiente evangélico cristiano que está tan perdido como el católico romano, solo que el ambiente evangélico cristiano está aún más engañado que el católico romano, porque los pastores evangélicos cristianos en un 99.99% tienen el síndrome de Apolos, el síndrome del casi. Casi tienen la verdad completa. Casi salvos, casi correctos, casi, pero como a Apolos le faltan piezas a pesar de su elocuencia, de su estudio, de sus títulos y de su teología. Así sucede también en el día de hoy. Miles de predicadores, a cual más elocuente, a cual más carismático, a cual más lleno de estudios,
a cuál más famoso y a cuál más movedor de masas, pero les falta conocimiento doctrinal y engañan a la gente porque son predicadores casi. Son como Apolos, antes de ser aconsejados por Aquila y Priscila. El importante relato bíblico de nuestra historia bíblica de hoy, en Hechos capítulo 18, versículo 24 al 26, nos enseña que a Apolos le faltaba algo en su doctrina. Apolos no conocía toda la verdad, conocía parte de la verdad. ¿Era elocuente? Sí. ¿Era intelectual? Sí. ¿Tenía títulos? Probablemente. Pero no conocía una parte de la verdad. Y cuando alguien ignora una parte de la verdad, es que no tiene toda la verdad. Y eso es grave, porque ser un hombre o una mujer casi con la verdad, por muy intelectual que sea, está perdida y va camino de la condenación eterna. Y si usted es un predicador casi, usted no vale para nada como predicador. Está llevando a la gente a la condenación eterna, porque lo que salva no es predicar casi lo correcto, sino predicar todo lo correcto. Amén, pastor. Y eso es lo que sucede en el día de hoy en la infinidad de iglesias calvinistas reformadas, en los adventistas, en todas las ramas pentecostales, en los unicitarios y un largo etcétera de denominaciones. En todas esas denominaciones hay gente muy elocuente, iglesias enormes, llenas de adeptos, pero con predicadores que llevan al abismo a la gente por ser predicadores como Apolos antes de conocer a Aquila y Priscila. Son predicadores casi. Así que, reciba esto, estimado líder que nos está escuchando. Sería muy bueno, señor líder, que se dejara examinar como Apolos, que tome ejemplo de él, que se dejó ayudar por otros que sabían toda la verdad. Y si usted está en alguna de esas denominaciones que hemos dicho, usted es un predicador casi. Y si usted no está totalmente en la verdad, con todas las piezas de la verdad, usted y todos los que le oyen estarán un día totalmente en el abismo. Estar casi en la verdad implica estar totalmente condenado. Repito, estar casi en la verdad implica estar totalmente condenado. Por ejemplo, si usted tiene que saltar 10 metros para salvar un obstáculo, pero salta solo 9 metros, casi salta completo, pero se fue al abismo. Así pasa en el día de hoy. Hay mucho Apolos con casi la verdad. Bien, entremos entonces ahora a analizar los 3 versículos de hoy de nuestra historia bíblica, empezando por el verso 24. El verso 24 de Hechos capítulo 18 dice que Apolos era varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Bien, eso no está mal. Nosotros también somos así, somos elocuentes. Ahora, se puede ser elocuente y poderoso en conocimiento bíblico, pero ignorante de toda la verdad. Así hay muchos predicadores en el día de hoy. El problema de Apolos era lo que le faltaba a Apolos, no lo que tenía Apolos. Apolos tenía muchas virtudes, pero le faltaba el conocimiento completo de la verdad. Así es. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 7 dice: siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Apolos no se daba cuenta que le faltaban piezas en su doctrina, como dice Pablo en Romanos 10, el versículo 2. Yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no según el completo conocimiento. Así hay miles de predicadores hoy, elocuentes con celo de Dios, pero les faltan piezas en el rompecabezas bíblico. Les falta el conocimiento total de la verdad, como le sucedió a Apolos antes de que Aquila y Priscila le enseñaran toda la verdad. El caso de Apolos es para que usted reflexione, estimado predicador, estimado oyente, estimado estudioso de la Biblia, para ver si tiene toda la verdad o solamente una parte de la verdad.
el pastor Miguel y yo queremos hacer con usted como Aquila y Priscila hicieron con Apolos. Queremos darle exactamente todo el conocimiento de la verdad. Apolos, el super predicador, se creía que tenía toda la verdad hasta que alguien lo confrontó, le ayudó y le dijeron exactamente lo que le faltaba. Y él, humildemente, lo aceptó a pesar de ser elocuente. Era elocuente, pero era manso. Dos requisitos de un buen predicador. Pero el perfecto predicador no solo tiene que tener estos dos requisitos, elocuencia y mansedumbre, sino que un perfecto predicador necesita un tercer requisito. Necesita tener toda la verdad. Ese es el predicador perfecto. Elocuente, manso y con conocimiento completo de la verdad. Y personalmente le digo, estimado pastor o líder, en su día yo gozaba de elocuencia. Y me faltó un poco de mansedumbre al principio, todo hay que decirlo. Pero ante las evidencias de mi casi salvación, me humillé. Por lo que ahora tengo el tercer requisito, el conocimiento completo de la verdad. Amén. Bien, entremos entonces ahora en el análisis y comentario del verso 25. En el verso 25 vemos que este hombre había sido estudioso, era fervoroso en su prédica, pero, solamente conocía una parte de la verdad. La triste frase de Hechos capítulo 18, versículo 25, dice, solamente conocía. Eso habla de doctrina incompleta, no necesariamente errada, pero sí incompleta, lo cual es también grave. A Apolos le faltaban piezas en su teología, en su enseñanza, en su homilética. Y asimismo vemos que sucede con miles de pastores en el día de hoy. Les faltan piezas en su doctrina. Sobre todo, les falta la pieza importante de la parte jurídica de la salvación. La justicia del Evangelio, la pieza más importante de la Biblia. Como Apolos, hay miles de predicadores en el día de hoy que no conocen la parte jurídica del Evangelio y la justicia de la cruz. Miles de pastores a los cuales les falta información bíblica están incompletos, pero no aprenden de Apolos la humildad de recibir lo que les falta. Por cierto, ¿es usted así, estimado oyente? ¿Es arrogante en no recibir las verdades que decimos en el canal? ¿O es manso como Apolos, receptivo a la verdad que le falta? ¿Cómo es usted? Hay mucha gente poderosa en el conocimiento de la Biblia. Desde luego que los hay. Son titanes de la teología, pero les faltan piezas. Por lo tanto, hacen el ridículo. Hemos hablado varias veces con teólogos y apologetas, pero errados. Así éramos el pastor Miguel y yo. Elocuentes, estudiosos, pero nos faltaban piezas. Así pasó también con Apolos. Hombre elocuente, pero le faltaban piezas en su doctrina, con lo cual su elocuencia no valía de nada. Así hay miles de pastores, gritones, elocuentes, intensos, pero con un grave desconocimiento teológico de la justicia de la cruz, del contenido del evangelio jurídico. La pieza más importante de la teología bíblica y muchas doctrinas más que hemos enseñado en este canal, como por ejemplo el tema del divorcio. Todo lo que enseñamos en este canal es porque vemos que son piezas de la doctrina que faltan en las iglesias evangélico-cristianas del día de hoy. Por lo tanto, la intensidad, la elocuencia o el carisma de un predicador sin la parte jurídica del evangelio y con el tema del divorcio equivocado, esos predicadores no valen sino para generarse a sí mismos condenación. Y todas esas virtudes personales solo sirven para arrastrar a la gente, engañarles y llevarlos a la condenación eterna. Increíble. El caso de Apolos nos impacta. Es una historia bíblica muy práctica y su enseñanza nos llega hasta el día de hoy. Hay miles de Apolos sueltos, como ya hemos dicho, en las iglesias del día de hoy con doctrina errada o incompleta.
pero hay pocos Apolos con la mansedumbre de reconocer que estaban equivocados. Se lo repito. Hay miles de Apolos sueltos en las iglesias del día de hoy con doctrina errada o incompleta, pero hay pocos Apolos con la mansedumbre de reconocer que están equivocados. Hay miles de predicadores así, estudiosos, pero con media verdad. Nosotros éramos así. El pastor Nicos y yo éramos fervorosos, celosos de Dios, pero no según el verdadero conocimiento completo de la verdad, como ya hemos dicho. Fíjese bien lo que está escrito en Romanos capítulo 10, versículo 2. Tienen celo por la causa de Dios. Hacen un gran esfuerzo para honrar a Dios. Tienen fervor, ardor, entusiasmo y deseo de servir a Dios. Tienen intensidad por Dios, tienen celo de Dios, pero esa intensidad y ese celo no es conforme al verdadero conocimiento bíblico. Pero ahora estamos completos en todo el conocimiento de Dios porque un día escuchamos lo que un Aquila y Priscila nos exhortó. La frase más original de esta historia bíblica de Apolos está en el verso 25, como ya hemos dicho, que dice, solamente conocía. Esa frase es demoledora, produce vergüenza y habla de que a este hombre le faltaban piezas, le faltaba conocimiento. Casi diríamos que Apolo estaba haciendo el ridículo en público. Así sucede en el día de hoy, cuando uno escucha y ve a todos esos Apolos modernos, fervorosos, pero sin conocimiento. Y eso le produce a uno vergüenza ajena y tristeza por ver lo que están haciendo esos hombres, calvinistas, pentecostales, adventistas, sacerdotes católicos, unicitarios y muchos más. Todos intensos en sus prédicas como Apolos. Pero no se nota el impacto de lo que dijo el Señor Jesús que debe ser la iglesia, la sal de la tierra y luz del mundo. Hasta se ve que las costumbres de este mundo se han entrado a la mal llamada iglesia. Todo eso pasa porque conocen solamente una parte de la verdad. Amén. Bien, entremos ahora entonces en el análisis y comentario del verso 26. En el verso 26 aparecen los correctores de Apolos. Aparecen los personajes de Aquila y Priscila. Permítanos ser para usted, estimado oyente, como Aquila y Priscila. Déjenos ver su doctrina, déjenos filtrarle, déjenos ayudarle, déjenos enseñarle totalmente la verdad. Repase el canal y compare lo que enseñamos en el Ministerio Tinajas con lo que se enseña en su iglesia o en las iglesias por ahí. Use la razón y luego decida. Todo aquel que se deje enseñar, lo tomamos aparte y le enseñamos con precisión la verdad, como hicieron Aquila y Priscila con Apolos. Un día alguien hizo eso con nosotros y ahora lo hacemos nosotros con usted. Si se deja enseñar, como se dejó enseñar a Apolos, ya que su actitud frente a la corrección de Aquila y Priscila es única, es ejemplar, es muy escasa, es admirable, es desafiante, es humildad en estado puro. Hay que ser muy grande como persona para tener el talante de hacerse pequeño cuando le corrigen en la doctrina o en la conducta. Así vemos que pasó con Apolos. Pero hay mucha gente soberbia en el día de hoy, que cuando le tocamos la doctrina, le tocamos el carácter o la conducta, se ponen como fieras y se vuelven contra uno. A la gente no le gusta que le corrijan, porque eso afecta su ego y muestra su orgullo. Un día a nosotros, al pastor Miguel y a mí, también nos corrigieron la doctrina equivocada y tuvimos la misma actitud de Apolos. Nos dolió la corrección, nos humilló ver la equivocación, pero la recibimos con humildad porque cuando nos dieron las explicaciones con detalle y razonamiento bíblico, como hizo Aquila y Priscila con Apolos, nos dimos cuenta que estábamos en el error. Así que en vez de rebelarnos y salir corriendo como ratas, hicimos como Apolos, recibimos la verdad y ahora aquí estamos, enseñando toda la verdad completa y perfecta. El pastor Miguel salió de la falsa iglesia evangélico-cristiana y este servidor
salió del Seminario Católico Romano. Y salimos al momento. ¿Nos dolió? Claro que sí, pero fue un dolor necesario y bueno. Fue una cirugía espiritual sin anestesia. Suponemos que Apolos le tuvo que haber humillado mucho que una simple pareja, Aquila y Priscila, le dijeron que estaba errado, que le faltaban piezas en su prédica. Eso duele. Eso tuvo que haberle dolido en el alma. Uno no puede quedarse indiferente al darse cuenta que estaba predicando el error, haciendo el ridículo delante de la gente y lo peor, llevando gente a la condenación eterna. Eso duele, duele mucho, pero es necesario humillarse, aceptar la corrección, usar la razón y abandonar el error doctrinal. Amén. La humillación y la razón nos libra de la condenación. Esa fue la actitud de Apolos, mansedumbre y receptividad, y el Señor lo usó para su causa. Estudiando esta historia bíblica, vemos claramente que en la vida de Apolos hay dos etapas. La primera etapa es antes de conocer a Aquila y Priscila. En esa etapa era un hombre con doctrina errada. Le faltaban piezas y estaba enseñando mal a la gente. La segunda etapa de Apolos empieza al conocer a Aquila y Priscila, porque con Aquila y Priscila, Apolos conoce la verdad completa y pasa a ser un verdadero predicador. De la misma manera, estimado oyente, todos estamos en una u otra etapa, antes de conocer la verdad completa o después de conocer la verdad completa. ¿En cuál etapa está usted? Así sucedió en la vida del pastor Nicos y en la vida de este pastor. Antes de conocer a las personas que nos enseñaron la verdad, éramos como Apolos. Todo fuerza, todo energía, pero errados doctrinalmente. Nos faltaban piezas en nuestra teología. Por lo tanto, no estábamos ayudando a nadie y estábamos perdidos. Pero cuando alguien se cruzó en nuestro camino e hizo igual que Aquila y Priscila, nos llamó aparte y nos explicó exactamente el camino de la verdad, como dice el verso 26, entonces pasamos a la etapa que estamos ahora, como nuevos Apolos, enseñando la verdad exacta y completa. Por lo tanto, esta enseñanza es capital, estimado oyente. ¿Qué hará usted con este mensaje de hoy? ¿Qué hará usted con las enseñanzas perfectas de este canal? ¿Desechará usted la doctrina pura, sana, completa y perfecta de este canal? ¿O hará como Apolos, que decidió la corrección doctrinal de Aquila y Priscila? ¿Qué hará usted, estimado oyente? En la vida de Apolos hay dos etapas, antes de conocer a Aquila y Priscila y después de conocerlos a ellos. ¿Dónde está usted ahora? ¿Se ha quedado igual que antes de conocernos? ¿O habiendo conocido este canal, usted ha cambiado su doctrina? Al escuchar esta historia bíblica de Apolos, ¿usted decidió hacer algo? ¿Dónde está usted, estimado oyente? Amén. Bien, habiendo hablado mayormente del personaje Apolos en la primera parte de nuestra historia bíblica, ahora hablemos brevemente entonces de la congregación en la que predicaba Apolos, y así tendremos desglosado el estudio en dos partes. Primero el personaje, y ahora la congregación del personaje. Luego daremos la enseñanza personal, y al final el redireccionamiento doctrinal. Así es como se hace un estudio completo y perfecto de un tema bíblico, estimado oyente, de forma expositiva, de forma completa y de forma radical. No como Apolos antes de ser corregido por Aquila y Priscila. Así enseñamos siempre en el Ministerio Tinajas. Así que sea imitador nuestro, estimado oyente, estimado líder, estimado predicador. Bien, hablemos brevemente del texto de Hechos capítulo 18, versículo 26, donde dice que Apolos habló en una sinagoga. Esa sinagoga representa en el día de hoy a cualquier iglesia errada.
porque una sinagoga en aquel entonces era un grupo de judíos cesados que estaban congregados en un local escuchando a un hombre cesado. La sinagoga donde fue Apolos a predicar eran ciegos que no habían visto que el Mesías ya había llegado. Por lo tanto, esa sinagoga de Hechos 18 representa a miles de congregaciones de hoy, muertas e indiferentes, con errores doctrinales, y siguen en su error escuchando a modernos Apolos, incompletos en la doctrina. O sea, se repite la misma historia. La pregunta es, ¿dónde estarán ahora todos esos que formaban parte de esa sinagoga errada del siglo I, donde hablaba Apolos? ¿Dónde estarán? Pues sencillo y triste, estimado oyente. Están donde estará usted si no sale de las sinagogas modernas. Usted estará en la condenación eterna si no escucha a estos modernos Apolos actualizados. Congregaciones modernas tipo calvinistas, adventistas, católicos, pentecostales, mesiánicos, judíos modernos, unicitarios y un largo etcétera. Todos son como aquella sinagoga del siglo I. No vemos en el texto que la congregación haya reaccionado al mensaje de Apolos, sino más bien parece que ha habido una indiferencia. De la misma manera, estimado oyente, en este canal, aún enseñando toda la verdad de forma intensa como Apolos, pero de forma completa y verdadera, y con todas las piezas como Pablo, ni con esas la gente reacciona para convertirse. Esa sería la enseñanza de esta segunda parte del mensaje. Una congregación perdida que no hizo como Apolos, recibir la verdad. En esta historia bíblica de hoy hay dos cosas claramente. Primero, un hombre elocuente. Y segundo, una congregación indiferente. Al hombre predicador le faltaba un componente. Y a la congregación le faltaba entendimiento espiritualmente. Así que, aprenda esta doble lección, estimado oyente. Ahora, llegados al final del mensaje y redirigiendo el mensaje al punto clave, ya como correctos Apolos del siglo XXI, pero corregidos, le decimos: para que usted obtenga todas las piezas completas de la doctrina de la salvación, le animamos a que se pase nuestro canal, porque normalmente lo que a todo el mundo le falta es entender correctamente estas dos piezas. Primero, entender que la salvación es algo jurídico, y segundo, conocer el método correcto de salvación. Sin estas dos piezas correctas en su vida espiritual, usted no tendrá nunca el perdón de los pecados ni tendrá la salvación para la eternidad. Así que escuche atento a continuación, estimado oyente, escuche a estos modernos Aquila y Priscila que le muestran exactamente el método correcto, completo y detallado para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma de la condenación eterna. Le anticipamos, estimado oyente, que antes de darle los pasos completos de la salvación, queremos decirle que la oración del pecador no le salva. Repetir una oración de fe no le salva. Aceptar a Jesús en el corazón no le salva. Levantar las manos y emocionarse en una congregación no le salva. Ir a la iglesia no le salva. Dar diezmos, hacer vigilias, rezar rosarios, tomar la Eucaristía, hacer sacrificios y obras buenas no le salva. Estimado oyente, reciba esto por favor. El Señor Jesús, el mejor pastor y el mejor evangelista, nunca mandó a hacer la oración de fe, ni los apóstoles tampoco. Romanos capítulo 10, versículo 9, es una manipulación de los lobos. Ahí no dice que hay que hacer una oración de fe, pero hoy en día hay miles de lobos como estos que vamos a escuchar a continuación, que dicen sandeces como estas. Escuche bien los siguientes audios. Di conmigo fuerte, repite esta oración, di conmigo: Señor Jesús, todos, entra en mi corazón, perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor,
Oh, todos levanten las manos y comiencen a clamar a Dios. Yo lo creo, Señor. Yo lo declaro. Yo sé que cosas buenas van a empezar a pasar. Ahí está la mano de Dios. Vamos, todos orando, todos clamando. Lo declaramos en tu nombre. Decimos, amén, amén, amén. Sea hecho así. Así que en este momento, yo te invito ahí donde estás a cerrar tus ojos. Yo voy a hacerlo aquí también. Y vas a repetir esta oración. Cuando tú repitas esta oración, tú vas a recibir a Cristo y vas a recibir la bendición de Dios en tu vida. Vas a sentir el amor de Dios después de esta oración. Y di conmigo, Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Eso se llama la oración del pecador. Como decía Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 8, la condenación de estos es justa. En cambio, el Señor Jesús muestra que la salvación verdadera no se adquiere por hacer una oración guiada como estos dos lobos que hemos escuchado, sino que la salvación y el perdón de los pecados es por obedecer dos requisitos que el Señor Jesús pone en Marcos 1:15, y no por repetir una oración de fe como hemos escuchado en esos audios. Así que nosotros, ahora, como correctos Apolos del siglo XXI, vamos a detallarle, a ampliarle y a explicarle cada uno de estos dos requisitos mandados por el Señor Jesús para ayudarle mejor. Así que preste atención, estimado oyente. Vamos a ir despacio. Tome notas, es un consejo. Repase el vídeo, es un consejo. Y luego, en su momento, cuando tenga todo claro y apuntado, vaya entonces usted a su habitación y allí, de rodillas, si puede, y descalzo en señal de reverencia ante Dios, obedezca en orden todas las partes de los dos requisitos bíblicos que le vamos a decir para su salvación. Nos esforzamos en ser detallistas precisamente para no hacer como hizo Apolos en el siglo I antes de la corrección de Aquila y Priscila, que explicaba las cosas mal e incompletas, y para no hacer como los modernos Apolos que explican mal la salvación. Nosotros vamos entonces con detalle a explicarle el tema más importante de la Biblia, la salvación. Para que nos siga con facilidad, hemos diseñado un sencillo esquema que lo tiene ahora en pantalla. Jesús manda en Marcos 1:15, primero el arrepentimiento. Obviamente está hablando de los pecados, del arrepentimiento de los pecados. Bien, ese primer requisito, el arrepentimiento, tiene bíblicamente dos partes, así que apunte. Primera parte. Usted debe reconocer de forma concreta ante Dios sus pecados pasados. Y segunda parte del arrepentimiento, usted debe tomar la decisión de abandonar los pecados presentes. Ambas cosas son el primer requisito que pone el Señor Jesús, el arrepentimiento. Bien, vamos ahora con el segundo requisito que pone el Señor Jesús en Marcos 1:15. Es un poco más complejo, tiene más partes, así que siga prestando atención y apunte. El segundo requisito para el perdón de los pecados y evitar la condenación eterna es creer el Evangelio. Así dice Marcos 1:15. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿qué es creer? Y luego necesitamos saber, ¿qué es el Evangelio que tengo que creer? Bueno, vamos entonces con la primera pregunta. Creer tiene tres partes. Primera parte de creer. Usted debe entender que, por causa de sus pecados cometidos en su vida, usted merece recibir implacablemente la justicia divina sobre usted. Eso es lo que usted debe entender, reconocer, admitir y creer. Usted es un delincuente ante Dios, estimado oyente, porque la Biblia dice que los pecados son delitos ante Dios. Por lo tanto, el que comete delitos es un delincuente. La gente se asombra de este lenguaje jurídico que decimos, pero es netamente bíblico. Olvídese de que Dios le ama.
Usted es un delincuente y Dios es un juez. Ningún juez ama a un delincuente. Segunda parte de creer. Creer significa también que usted debe admitir ante Dios que esa justicia que usted merecía por sus pecados, esa justicia le cayó un día al Señor Jesús en la cruz. La justicia de sus pecados tiene que caer sobre alguien, estimado oyente. O cae sobre usted, que sería lo justo, y Dios lo envía a la cárcel eterna. O esa justicia de sus pecados cae sobre otro para que usted pueda ser libre. La justicia de Dios por sus delitos tiene que caer necesariamente en algún lugar. Por eso usted, para ser perdonado, debe admitir que esa justicia que usted merecía le cayó al Señor Jesús. Si no admite esto, no tendrá perdón de Dios. Amén. Tercera parte de creer. Usted debe apropiarse por la fe de esa justicia divina caída sobre el Señor Jesús para que sean quitadas sus injusticias. Apropiarse por la fe de la justicia caída sobre el Señor Jesús es como siempre ilustramos. Es como si usted tuviera un brazo de goma que llegara hasta la cruz y allí tomara esa justicia de Jesús para usted. O también podríamos decir que es como si usted pudiera viajar en el tiempo, llegara hasta la cruz 2000 años atrás y allí tomara para usted esa justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz y le hiciera suya. Esos dos ejemplos son dos formas de ilustrar lo de apropiarse por la fe de la justicia de la cruz. La justicia caída sobre el Señor Jesús en la cruz es el Evangelio, la buena noticia. Repito, la justicia caída sobre el Señor Jesús en la cruz es el Evangelio, la buena noticia. Si usted no se apropia por la fe de la justicia caída sobre el Señor Jesús, esa justicia le caerá a usted un día y lo enviará a la cárcel eterna. Pero para evitarse el juicio de Dios, la justicia implacable de Dios y la cárcel eterna de Dios, usted debe apropiarse de la justicia caída sobre el Señor Jesús. Entonces, cuando usted obedece cada parte ordenada de este método bíblico de salvación que le hemos detallado, como modernos Apolos, usted será perdonado de todos sus pecados y será salvo para siempre. Amén. Aleluya. Hemos tratado de ser hoy, estimado oyente, los modernos y correctos Apolos después de la corrección que un día tuvimos por nuestros Aquilas y Priscilas. Le hemos dicho todo de forma completa. No nos faltó ninguna pieza en nuestra prédica de hoy, en nuestra soteriología, en nuestro evangelismo de este programa. El Ministerio Tinajas es ya un referente teológico doctrinal en la red por su método expositivo de cada tema, para que la audiencia esté mejor enseñada que en un instituto bíblico, para que esté mejor enseñada que en un seminario teológico y para que esté mejor enseñada que en una universidad cristiana. Que conste en acta. Así es, que conste en acta. Bueno, hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje del equipo pastoral del Ministerio Tinajas que hemos diseñado hoy para usted. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente para su enseñanza, salvación y reflexión. Para preguntas del tema, consejería, comentarios y demás, si quiere, escríbanos al correo del Ministerio Tinajas. ministeriotinajas@gmx.es. Antes de terminar, queremos recordarle una vez más, como en cada mensaje, estimado oyente, que apoye voluntariamente al Ministerio Tinajas. Hay mucho que hacer, mucho que decir. La mies es mucha, pero los medios son pocos. El Ministerio Tinajas es un ministerio pequeño, pero está haciendo grandes cosas en la red. Muchas gracias anticipadas por su colaboración. Nada más por hoy, estimado oyente. Gracias una vez más, Pastor Nicos, por poder colaborar con el programa.
Saludos desde La Paz, Bolivia, y nos vemos juntos en el próximo programa con nuevos temas para enseñar la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad bíblica a todo el mundo hispanoamericano. Estaremos aquí una vez más dispuestos y con gusto en el próximo programa, porque nos gusta difundir la verdad como expositores bíblicos del Ministerio Tinajas. Amén, estimado Pastor Miguel. Aquí estaremos dispuestos en el próximo programa porque nos agrada difundir la verdad. Será entonces con el gusto de siempre hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.